Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. José Fernández Santillán, discípulo de Norberto Bobbio, uno de los politólogos más respetados a nivel mundial del siglo XX, recuerda a Infocel que los altos niveles de corrupción en Italia de la Primera República dividieron en la entrada a la política de un político independiente que a la postre se convertiría en el primer ministro, el empresario Silvio Berlusconi. Santillán narra que Berlusconi apareció como el salvador, pero que en realidad decidió entrar a la política porque estaba implicado en la operación Manos Limpias, un proceso judicial que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. Fui testigo de la consolidación de la Primera República, es decir, estaban el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, pero necesariamente tenían que hacer coaliciones de partidos. Entonces me tocó que la democracia cristiana, para poder gobernar, tenía que hacer una cosa que se llamaba el pentapartido, o sea, el Partido Socialista, el Partido Republicano Italiano, que era el PRI de allá, el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata. Entonces cada que uno de esos partidos se salía, pum, se caía el pentapartido y tenían que volver a comprar, literalmente comprar políticos, asientos y todo lo demás y voluntades, corrompiendo cada vez más el sistema. Entonces fue saliendo a relucir, o salió a la luz, el asunto de Berlusconi. Ya después me regresé, pero los antecedentes sí los viví en carne propia, y Berlusconi apareció como el hombre salvador, aparentemente, candidato independiente, ¿no?, entre comillas, y luego creó una cosa que extraña que se llamó Forza Italia, que es como decir México, México, ra, 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 como partido político, ¿no? Y entonces el hombre se lanzó a la política. ¿Por qué? Porque le encontraron que había vínculos entre lo que se llama Mani Pulite, o sea, manos limpias, la operación Manos Limpias que descubrieron los jueces milaneses, o sea, la corrupción del sistema político, y que metieron a la cárcel casi a la mitad, o fueron indiciados casi la mitad de los políticos italianos, y que muchas de esas complicidades tenían que ver con Berlusconi. Entonces Berlusconi hizo un cálculo de conveniencia: si me quedo quieto me van a llevar a la cárcel, entonces me tengo que mover, y la única manera de salvarse era lanzarse a la política. Se lanzó a la política como candidato independiente, diciendo: yo soy uno de ustedes, yo soy un italiano más, que quiero tener éxito, que hablo con groserías, que me gustan las mujeres, que me gusta el dinero. Eso sí, he hecho dinero y ustedes lo pueden hacer, sean como yo, ¿no? Se puso como el reflejo del italiano exitoso. Entonces puso el sistema político de cabeza, tanto así que se habla de la Segunda República, porque la primera cayó por los actos de corrupción. Entonces la democracia cristiana desapareció y el Partido Comunista se convirtió en el Partido del Olivo, y se crea la Segunda República, pero con tintes claramente populistas. Y ahorita la democracia cristiana, la democracia italiana, pues está de cabeza. ¿Por qué? Porque no es una democracia institucional, constitucional, de partidos, sino es una democracia de un hombre, Berlusconi. A eso llevan las candidaturas independientes. Con información de Ricardo Garduño, para Infocel, Jessica Canuto. Discípulo de Norberto Bobbio, uno de los politólogos más respetados a nivel mundial del siglo XX, recuerda a Infocel que los altos niveles de corrupción en Italia de la Primera República dividieron en la entrada a la política de un político independiente que a la postre se convertiría en el primer ministro, el empresario Silvio Berlusconi. Santillán narra que Berlusconi apareció como el salvador, pero que en realidad decidió entrar a la política porque estaba implicado en una operación Manos Limpias, un proceso judicial que descubrió una extensa
un proceso judicial que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales.